Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos sobre qué es un protocolo y para qué sirve. ¿Qué es un protocolo? Es un conjunto de reglas, normas o pautas que nos servirán de guía para una acción. Está estructurada y sistematizada con un patrón establecido para aplicarse a determinadas situaciones. Dicta los pasos que debemos seguir y las decisiones que debemos de tomar a lo largo del proceso, desde su inicio hasta su conclusión. Establece ante qué circunstancias debemos tomar otras posturas. El protocolo oficial es el que utiliza el Estado y las entidades públicas cuando organizan un acto o evento. Los profesionales del protocolo acuden a la legislación vigente para establecer con el mejor criterio posible todos los parámetros del acto para que todo funcione de manera correcta. Estas leyes o decretos son la base, pero no se encuentran regulados todos los aspectos de un acto, al mínimo detalle. Por eso los profesionales del protocolo están presentes para interpretar cómo haría un juez esas leyes, decretos o normas. Normatividades. Se divide en ordenamientos legales, constitución política de los Estados Unidos mexicanos, leyes orgánicas, leyes generales, ley de la Policía Federal, Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Penal Federal. En instrumentos internacionales, leyes locales, protocolos nacionales. Las aplicaciones del protocolo utilizando en diversas disciplinas para evitar caer en errores repetitivos, evitar la improvisación y mantener un orden y llevar un control. Protocolo Nacional de Actuación del Primer Respondiente. El primer respondiente es un personal de las instituciones de seguridad pública. Sin perjuicio de la especialización a la que pertenezca, asume la función de intervenir primero ante un hecho. Este hecho probablemente constitutivo de delito conforme a la normatividad que le aplique. Principales roles: autoridad coadyuvante, Ministerio Público, policía con capacidades para procesar, perito y primer respondiente. En una denuncia, el policía primer respondiente debe de recibir la denuncia presentada por cualquier persona, servicio de emergencia o autoridad coadyuvante. Una vez que el policía primer respondiente arriba al lugar de intervención, constata la veracidad de los hechos denunciados. La denuncia debe de contener identificación del denunciante, domicilio, narración circunstanciada del hecho, indicación de quién o quiénes lo habrían cometido y de las personas que lo hayan presenciado o que tengan noticia de él. En una flagrancia, el policía primer respondiente valora la situación que se suscita en el lugar de intervención, identificando los riesgos. Procede a la detección de acuerdo a la resistencia que presente la persona al detener, se emplea uso legítimo de la fuerza. En el uso legítimo de la fuerza hay presencia, verbalización, control de contacto, reducción física de movimientos y fuerza letal o no letal. Localización y o descubrimiento de indicios, evidencias u objetos relacionados con el probable hecho delictivo. El policía primer respondiente valora el lugar donde fueron encontrados indicios y documenta los mismos mediante fotografías, videograbación y o croquis. El Ministerio Público coordina con el policía primer respondiente las acciones a realizar: atención a víctimas o ofendidos, atención de riesgos y atención del lugar de intervención. Preservación. Todo lugar de intervención debe de ser preservado, para lo cual el policía primer respondiente delimita y protege el lugar. Establece la ruta única de entrada y salida. Lugar abierto. Cinta barrera, patrulla personas, conos, postes o cualquier medio que delimite el lugar. En el lugar cerrado, bloquea las entradas y salidas utilizando cualquier medio que impida la entrada o salida del lugar. Una vez preservado el lugar, el policía primer respondiente realiza inspecciones y entrevistas para identificar testigos e impedir que se pierdan datos relevantes para la investigación. Priorización. Cuando las condiciones del entorno representan un peligro a la integridad de los indicios o evidencias, el policía primer respondiente los recolecta con los recursos que tenga disponibles para garantizar la preservación de los mismos. Puesta a disposición. El policía primer respondiente pone a disposición al Ministerio Público, a la persona detenida, víctima o ofendido, indicios o evidencias productos del hecho delictivo, objetos asegurados en el lugar designado por el Ministerio Público, pertenencias e informe policial homologado. Protocolo del lugar de intervención. Los objetivos específicos del protocolo del lugar de intervención es fortalecer y guiar las funciones de las policías con capacidades para procesar, facilitar a las policías con capacidades para procesar con un instrumento que les permita realizar el procedimiento cronológico y técnico,
y garantizando que la actuación de las policías con capacidades para procesar se desarrolle bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, al igual que proporcionar un instrumento que brinde seguridad y certeza jurídica en el actual de las policías con capacidades para procesar. Orientar y facilitar los procesos de capacitación para las policías con capacidades para procesar, homologar los procedimientos, la organización y todos aquellos registros que sean inherentes a las policías con capacidades para procesar. Principales roles: coordinador de la policía con capacidades para procesar, Ministerio Público, policía con capacidades para procesar, policía de investigación y primer respondiente. Las aplicaciones previas al procedimiento son: número 1, conocimiento del hecho; 2, aviso a la policía con capacidades para procesar; 3, coordinación para el procesamiento del lugar de la intervención; 4, planeación del procesamiento del lugar de intervención; 5, traslado del lugar de la intervención; 6, entrega y recepción del lugar de la intervención; 7, evaluación final; y 8, intervención del personal especializado. Número 9, evaluación de las acciones realizadas por el primer respondiente. Número 10, identificación de la zona crítica. 11, puesto de mando. 12, planeación y asignación de roles. Y 13, equipo de protección personal. El procesamiento se divide en: número 1, observación; 2, búsqueda; 3, localización e identificación; 4, evaluación intermedia; 5, registro de cadena de custodia; 6, documentación; 7, recolección de los indicios o elementos materiales probatorios; 8, embalaje de los indicios o elementos materiales probatorios; 9, evaluación final del lugar de la intervención. Las actividades posteriores al procesamiento es: 1, verificación de actividades del procesamiento; 2, informe de actividades; 3, integración de la documentación generada; 4, entrega y recepción del lugar de la intervención. Número 5, providencias para el aseguramiento de objetos. Número 6, liberación del sitio. Y número 7, traslado. Protocolos de cadena de custodia, 2 grandes etapas: preservación y procesamiento. La cadena de custodia tiene gran importancia, ya que la contaminación de indicios puede alterar el resultado de un proceso penal y de este modo condenar o absolver a la persona equivocada. La aplican la policía, los peritos y otros servidores públicos que se encuentran obligados a preservar el lugar de intervención y, en consecuencia, a ejecutar el procesamiento de indicios o evidencias para su cumplimiento. Sus 2 grandes etapas son: 1, la preservación del lugar de los hechos y o de los hallazgos, y 2, el procesamiento de indicios o evidencias. La preservación consiste en la no alteración del lugar de los hechos. Objetivos: el objetivo inmediato es conservar en su sitio original cada uno de los indicios o evidencias que se localicen en la escena del delito o en las zonas cercanas al objeto que se considera el principal. El objetivo inmediato establece las condiciones para reconstruir lo sucedido y determinar la verdad histórica con tanto apego a la realidad como sea posible, identificando al o a los posibles autores del mismo. ¿En qué consiste la preservación? Consiste en acordonar el lugar de los hechos o del hallazgo e impedir que: 1, otras personas deambulen innecesariamente por el lugar; 2, manipulen objetos que pudieran servir de indicios o evidencias; y 3, que alguien toque los cuerpos o restos humanos; 4, que se contaminen los objetos en que se pudieran encontrarse huellas dactilares; 5, se toquen objetos sin el permiso del personal que resguarda el lugar; y 6, desechen objetos que pudieran tener relación con el hecho. El procesamiento. El primer paso del procesamiento es la observación. El objetivo de la observación es identificar si realmente se trata de un presunto hecho delictivo, determinando por la presencia de indicios o evidencias. ¿Quién lo lleva a cabo la observación? La policía facultada y los peritos, en presencia del agente del Ministerio Público, proceden a inspeccionar el lugar. Los métodos o técnicas de investigación: método de franjas o líneas; 2, método de cuadrilla o rejilla; 3, método de zonas, sectores o cuadrante; 4, método radial; 5, método de espiral; 6, método de punto a punto; 7, método de abanico;
8. Método de criba. Y 9. Técnica libre. Ubicación, identificación y fijación de los indicios o evidencias. En el lugar abierto se recomienda iniciar la búsqueda donde se encuentra el indicio principal, para luego hacer la observación de la periferia al centro. En caso de ser necesario por las condiciones y circunstancias de la investigación, convendría ampliar la búsqueda en las zonas adyacentes. La búsqueda en los lugares cerrados consiste en comenzar la búsqueda con una revisión atenta del piso y de los muebles que se encuentran, para luego inspeccionar los muros y el techo. En caso de que no existan los indicios que de acuerdo con los hechos deberían estar presentes, de una forma u otra se tomarán notas. Por ejemplo, si la víctima murió acribillada, se tiene que buscar un objeto contundente o cortante, y si no se encuentra se tiene que anotar. La búsqueda en vehículos. Se examina tanto el interior como el exterior, buscando abolladuras, manchas orgánicas e inorgánicas, daños producidos por proyectil de arma de fuego, elementos pilosos y filamentosos, material sensible significativo, documentos, entre otros. El segundo paso del procesamiento son las técnicas de fijación de las evidencias, que pueden ser la fotografía, la videograbación, la planimetría, la cinta magnetofónica o la fijación por escrito. El proceso de registro. Una vez localizado cada indicio se registra asignándole el número que le corresponde. Deben protegerse los indicios o evidencias que se encuentren a la intemperie. Una vez fijado y recolectado el indicio, se hace un inventario de estos con su descripción y el estado en que se encontraron. Después, se embala la evidencia en su contenedor adecuado, debidamente cerrado y etiquetado, y en su caso, sellado. La etiqueta debe de contener 1. Fecha y hora del hallazgo. 2. Número de indicio o evidencia. 3. Número de registro, folio o llamado. 4. Domicilio y ubicación del lugar donde el indicio fue recolectado. 5. Descripción del material. 6. Observaciones. 7. Nombre completo, sin abreviaturas, del responsable de la recolección y el embalaje. Tipos de formatos. En la cadena de custodia existen 3 tipos de formatos. El formato 1 es el que se llena al arribar al lugar de intervención, donde se hace la descripción detallada del lugar con un croquis y después se captura a través de fotografías. En segundo plano se menciona si fue alterado el lugar o algún otro hecho relevante. Después se anota la víctima y en caso de haber detenidos, a los detenidos. Después se describen las características de los vehículos involucrados y se localiza y entrevista a posibles testigos de los hechos bajo las instrucciones del Ministerio Público. El formato 2 es el protagonista de los indicios. Se hace un inventario de los indicios, después se fija el lugar de intervención, se registra el levantamiento y embalaje, así como quienes llevaron estas acciones. ¿Qué medidas se tomaron para preservar los indicios? ¿Quién traslada los indicios? Una vez recolectado, embalado y etiquetado los indicios, se entregan al Ministerio Público. Y por último, en el formato 3 se utiliza para registrar la entrega y recepción de los indicios o evidencias y documentar el cambio entre operadores o instituciones. Es importante anotar la condición en que se reciben, en adición al día, hora, fecha y por último, la firma de quien entrega y quien recibe, así como su puesto. Tipos de muestras, que son indicios o evidencias. El procesamiento del lugar siempre deberá realizarse con el equipo necesario y utilizando guantes, a fin de no contaminarlo. En todo indicio se evita el borrado de huellas o indicios, para finalmente cerrar, sellar, firmar y etiquetar. Análisis de indicios o evidencias. Armas blancas, herramientas, documentos, cámara digital o análoga, tarjetas de memoria o discos compactos, elementos de orden balístico, elementos narcóticos, entre muchos otros. Las muestras de referencia son aquellas que se toman de los familiares vivos de la víctima para establecer relación de identidad respecto de indicios o evidencias, restos humanos y condiciones de paternidad.
Los análisis de marca se llevan a cabo en indicios o evidencias y ganado. El cadáver en el lugar del hallazgo se anota su posición y orientación, registro externo, examen de las ropas, levantamiento y examen del cadáver. Y por último, en el paso 4 tenemos la recepción de muestras. En las muestras o evidencias que se envían al Ministerio Público deberán presentarse con su correspondiente embalaje, cerrado, sellado y etiquetado, para finalmente anexarle la cadena de custodia. Con las muestras se anexa la solicitud respectiva del Ministerio Público que contenga el planteamiento del problema. El personal encargado de la recepción de los indicios podrá rechazar a aquellos que no cumplan con lo establecido en la normatividad. De nuestra parte es todo, muchas gracias y espero que sea de suma importancia la información que les compartimos.